Comenzamos hoy un repaso a la historia de España y vamos a comenzar por el siglo XIX. Cuando yo me presenté a las elecciones vino una sustituta y hablasteis un poco de la España del siglo XIX. Yo lo voy a tomar desde el principio, aunque ya conocéis algunos conceptos. El siglo XIX es un siglo muy convulso en la historia de España. Hay multitud de gobiernos, multitud de cambios de sistema político, conflictos civiles. Realmente es un siglo que va a determinar todo lo que pasa luego en el siglo XIX. Es muy importante. Y contiene algunos de los errores y algunas de las taras que nuestro país ha ido repitiendo a lo largo de su historia y que sería conveniente ir subsanando, ir reparando según vayamos incorporando nuevas generaciones como las vuestras a nuestro sistema político. Bien, el siglo XIX comienza con algo que denominamos la crisis del antiguo régimen. Recordad al principio del curso que habíamos visto que el antiguo régimen era la forma de vida que había antes de la Revolución Francesa. Un estado muy rural, con una monarquía absoluta y donde los ciudadanos no tenían ningún derecho. Bueno, pues esto que ocurrió en Francia y que provocó una revolución, en España también entró en crisis. Y entró en crisis, curiosamente, cuando el gobierno borbónico, dirigido por Manuel Godoy, el valido del rey Carlos IV, va a atacar a la Francia revolucionaria. La guerra contra Francia, en principio, es victoriosa, pero posteriormente, con el paso del tiempo, Francia reacciona y se demuestran todas las carencias que estaba teniendo España en ese momento. De tal manera que la guerra comienza a ser un fracaso y no solo eso, España tiene que pactar con Francia unas condiciones realmente humillantes de paz. Nos convertimos en una especie de satélite de la Francia napoleónica. Bien, aprovechando esa condición de satélite de Francia, Napoleón, en su guerra contra Inglaterra, va a considerar la invasión de Portugal y de paso la invasión de España. Con el pretexto de pasar tropas a Portugal, las tropas francesas se van ocupando del control de las fortalezas españolas, especialmente ciudades como Zaragoza, Burgos, Valladolid, Barcelona, Valencia, que ya estaban muy lejos de la ruta de Portugal, y la población española comienza a inquietarse y comienza a mostrar una clara hostilidad contra los franceses. Sin embargo, recordemos, nuestras autoridades estaban cumpliendo un tratado firmado con Francia y, por lo tanto, son autoridades que van a insistir en la colaboración con los franceses. Se produce ahí una ruptura entre la población que no quiere a los franceses y que busca también expresar un anhelo de libertad frente a unas autoridades muy colaboracionistas y muy poco pendientes de lo que el pueblo pensaba. La situación entre los ocupantes franceses y la población española estalla oficialmente el 2 de mayo de 1808. El 2 de mayo de 1808 la población de Madrid sale a las calles y con el pretexto de que iban a llevarse a uno de los miembros de la familia real a Bayona, donde desgraciadamente Carlos IV y su hijo Fernando VII estaban pactando la entrega de la corona española al hermano de Napoleón, pues va a haber una gran rebelión en Madrid. Rebelión que ya había habido en otras partes de España antes, por ejemplo el 24 de abril en León o el 25 de abril en Burgos, pero que al ser el 2 de mayo en Madrid pues es la capital de España y era el momento más representativo. La guerra contra los franceses, que comienza en ese momento, va a ser un auténtico desastre. Las tropas españolas no están tan preparadas como las tropas napoleónicas y sus encuentros, sus batallas se cuentan por derrotas. Derrotas además bastante humillantes. Pero, sin embargo, los franceses, que se las prometen muy felices, descubren que el verdadero enemigo de sus tropas en España no va a ser el ejército español, sino que va a ser la población española, que rápidamente se va a organizar en guerrillas, palabra, por cierto, de invención española y que se va a contagiar a todos los idiomas del mundo, y va a hacerle la vida imposible a los contingentes franceses en España. La guerra de la independencia va a ser una guerra